Las tasas, entonces me comparan, son razones donde me comparan unidades, cantidades con unidades de diferente medida. Mira, aquí está, cantidades con unidades de diferente medida. Por ejemplo, un avión voló a 762 kilómetros en 3 horas, ¿cierto? Me está comparando kilómetros con horas. Y aquí tengo yo esa tasa. Esta es una tasa. Pero cuando hablamos de tasas unitarias, las tasas unitarias son muy importantes porque son las que me permiten luego hacer cálculos. Entonces, le damos aquí, a ver, alguien que me colabore leyendo lo de tasas unitarias. Uno solo. Una tasa unitaria de dos cantidades, una razón, es el número de unidades de la primera cantidad por cada una unidad de la segunda cantidad. ¿Listo? Entonces, mire que la tasa unitaria es cuando yo llevo esta a 1, mire, ya no digo cuántos kilómetros vuela en 3 horas, sino en uno solo. Esta de acá sería la tasa unitaria, cuando yo lo llevo a 1, por eso se llama unitaria, unitaria viene de 1. Entonces ya no voy a hablar de 762 kilómetros por 3 horas, sino cuántos kilómetros vuela el avión, ¿cierto? En una sola hora. ¿Listo? Entonces, ¿cómo saco yo de 1 hora? Pues ya lo habíamos visto, podemos plantear una regla de 3, o hay unos ejercicios que son sencillos que uno prácticamente los podría hacer sin, ¿cierto? Sin plantear la regla de 3, sino que uno ya intuye, eso ahí lo que hay que hacer es dividir. Pero nosotros lo podemos hacer entonces con una regla de 3. Entonces, recordemos la regla de 3. Otra vez va la regla de 3. Miren lo útil que es la regla de 3. Yo coloco las unidades que deseo comparar, compartir, ¿cierto? Con las que deseo convertir. Entonces tenemos aquí kilómetros y acá tenemos horas, ¿cierto? Y vamos a decir nosotros 700. Entonces, como aquí son 762 kilómetros, lo voy a colocar al lado de los kilómetros. 762 kilómetros. Vamos a comparar. Entonces, tenemos 762 kilómetros. ¿En cuántas horas? Por 3 horas. Eso, muy bien. Aquí no hay necesidad de escribirle horas porque ya sabemos que estamos aquí en horas. Ahora nos vamos a la pregunta. Entonces, la pregunta es, como es tasa unitaria, queremos saber en 1 hora. Entonces, en 1 hora, ¿cierto? ¿Cuánto es? Aquí viene la incógnita. En 1 hora, ¿cuántos kilómetros va a recorrer? Y vamos a analizar, recuerden que esto lo decíamos que lo analizábamos en la mente, estos signos son en la mente. Decimos, entonces, a más horas, ¿ustedes qué dicen? Más kilómetros. Si un avión vuela más horas, si un avión lleva volando más horas, pues llega más lejos, entonces va a recorrer más kilómetros. Estos signos son en la mente para yo saber qué tipo de proporcionalidad es. Y a menos horas, obviamente, si el avión vuela menos horas, pues va a recorrer una menor distancia. Entonces, cuando a más y a menos, esto se llama una proporcionalidad directa. Y esa proporcionalidad directa es la que se resuelve multiplicando en cruz. Entonces, si yo tengo la X aquí, entonces yo voy a multiplicar en cruz. Entonces voy a multiplicar este por este, ¿cierto? Se multiplica. Y luego voy a dividir entre este de acá y resolver para la X. Entonces decimos, la X es igual, ¿cierto? X es una incógnita, ya lo vimos en las ecuaciones el año pasado, las X son incógnitas, yo no conozco cuánto vale la X y es la que quiero calcular. Entonces allí lo que tengo que hacer es multiplicar en cruz, 762, ¿cierto? Si ustedes quieren le podemos colocar aquí que son kilómetros, multiplicado por, ¿cierto? Multiplicado por ¿cuánto? Por 1. Y el 1 es 1. 1 hora, ¿cierto? Dividido ¿entre qué? 3 horas. Eso, bien, dividido entre 3 y vamos a colocarle aquí la unidad. Uno a veces ya cuando está haciendo los ejercicios las unidades las puede omitir, pero entonces es importante nosotros que tengamos en cuenta esas unidades porque las unidades me ayudan a ver qué resultado es que me va a dar. Entonces miren lo que podemos hacer aquí.
Si yo tengo horas en el numerador y horas en el denominador, así como cancelábamos los ceros, yo también puedo cancelar esta hora, la cancelo con esta hora de acá. Y yo ya sé que la respuesta me va a dar ¿en qué? En kilómetros. Bueno, me equivoco. La respuesta me va a dar en kilómetros. ¿Y cuánto me va a dar? Pues entonces ahí sí ya tengo yo que venir y hacer las operaciones. Multiplico 762 por 1 y lo divido entre 3. ¿Listo? Entonces allí es donde nos da 254. 3. Entonces separamos. ¿Cuántas cifras? ¿Alguien que me diga? Una. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 7? Dos veces. Perfecto. Comenzamos a ensayar con las tablas. 1 por 3, 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. Se pasa, entonces 2 veces. 2 por 3, 6. ¿Sí? Hay varias formas de hacerla. Una puede ser escribiendo aquí el resultado de la multiplicación y luego haciendo la resta. ¿Listo? O lo hacemos también mentalmente la resta. 2 por 3, 6 a 7. 1. Bajamos el 6. El 6. El 3 en el 16. 5 veces. 5 por 3, 15. 5 veces, profe. 6 por 3, 18 se pasa, entonces es 5. 5 por 3, 15 a 16, 1. Bajamos el 2. El 3 en el 12. 4 veces. 4, profe. 4. 12 a 12, 0. Esta división cuando nos da 0 en el, ¿cómo se llama este número de acá? Residuo. Eso también lo vimos el año pasado, lo repasamos también. Residuo. División exacta. Es una división exacta. Este se llama el, ¿quién recuerda? Divisor. El divisor. Este se llama acá el, ¿quién Dividendo. se acuerda? Eso. Así como los dividendos de una empresa, es lo que reparten entre los dueños. Dividendo. Dividendo. Y este de acá se llama el Exponente. Cociente. Eso, cociente. Ojo. Entonces, el cociente, cuando a mí me digan el cociente de dos números es tanto, yo ya sé, cociente se refiere a una división. Entonces, mire que son palabritas del diccionario matemático que hay que saberlas ya, hay que tenerlo claro. Y miren lo fácil que es resolver ejercicios por tasas unitarias. ¿Por qué se usan las tasas unitarias? Pues porque si yo sé cuánto recorre en una hora, a mí me va a quedar fácil saber cuánto recorre en 2, en 3, en 10 horas, porque no es sino sumar, ¿sí? Entonces yo les hago una pregunta. Si en una hora recorre 254, ¿cierto? En 2 horas, ¿cuánto? Bueno, 381. Bueno, ahí no sé, pero me parece que hay un error, porque no creo que dé. Hagámoslo, a ver, en 2 horas, yo creo que hay un error ahí. En 2 horas, si en una hora recorre 254, en 2 horas, ¿cuánto? Entonces, mire que lo podríamos hacer también como una regla de 3, pero también lo podríamos hacer sumando. Si en una hora recorre 254, en 2 horas, ¿cuánto va a recorrer? 254 más 254. más 254. Estaríamos recorriendo lo de dos horas, ¿sí o no? Sí. Bueno, ¿cuánto da eso? 508. Duro. Profe, 508. 508, profe. Bueno, entonces mire que ahí encontramos un errorcito, toca avisarle a los compañeros, algo pasó ahí, no sé qué pasó. Bueno, este 381 no va. Entonces tenemos que tener, para eso nos sirven las tasas unitarias. Por ejemplo, si yo les pregunto en 10 horas, ¿cuántos kilómetros recorrerá ese mismo avión en 10 horas? Si en una hora, vamos a hacerlo aquí, en 10 horas, ¿cuánto creen? ¿Cuánto le ponen? 2540. Eso, y nos va a contar cómo lo hizo para hacerlo tan rápido. Anderson, Profe, porque la regla de 10
solamente aumentarle un cero al mismo número. Eso, excelente. Multiplicar por 10 no es sino agregarle un 0. Entonces, si en una hora recorre 254, en 10 horas, pues no es sino agregarle un 0 al 254 y nos va a dar 2540. Entonces, mire que son truquitos que uno los puede aprender y va a parecer, uy, sabe mucha matemática, y no, es algo muy sencillo. Entonces, ojo, miren, muchachos, mire, que si yo no tuviera la tasa unitaria, si yo tuviera este valor de acá y no hubiera calculado la tasa unitaria, sería más difícil, ya no sería visualmente tan fácil calcular el de 2 o calcular el de 10 horas, pues porque yo no tengo un valor, no tengo la tasa unitaria. Ustedes saben que multiplicar por 1 es el mismo número, puedo hacerlo sumando. Entonces, la importancia de la tasa unitaria es que me permite a mí hacer cálculos más rápido. Si yo encuentro la tasa unitaria, voy a poder hacer conversiones mucho más fácil, ¿ya? Porque no es sino multiplicar o sumar en el caso que hicimos aquí. Entonces, esa es la importancia de nosotros hallar las tasas unitarias. ¿Listo? Hornear 42 pasteles de cumpleaños en 7 días. ¿Cuántos pasteles podrá hornear Marcos en 5 días? ¿Sí? Entonces, si uno se pone a ver, es complicado. Bueno, si en 7 hornea 42, en 5, ¿cuántos? Uno lo ve ese ejercicio, uy, es complicado, ¿cierto? Pero miren que si yo llevo la tasa unitaria, que es lo que están haciendo acá en la primera parte, ¿cierto? Si yo convierto a la tasa unitaria, entonces me va a quedar mucho más fácil. Aquí, días, miren, días y pastel. Siempre sacamos esas dos cantidades, los días y los pasteles. Entonces, decimos, si en 7 días hornea 42 pasteles, en un día, ¿por qué uno? Pues porque alguien que me diga, de ¿por qué uno? ¿Por qué uno? Porque es la tasa unitaria. Eso, porque queremos hacer el problema más fácil de resolver, entonces vamos a resolverlo para un día. Entonces, en un día, uno a veces le hace también estas flechitas, en un día, ¿cuántos? Aquí viene la incógnita. ¿Cuántos pasteles va a hornear? Y como nosotros sabemos que a más días, más o menos pasteles. Más. Estos signos son en la mente. Estos signos son en la mente. A más días, más pasteles. A menos días, menos pasteles. Esto es una proporcionalidad directa. Y esas proporcionalidades directas se resuelven multiplicando en X. En X. Listo. Entonces hacemos aquí, decimos, en X no digamos, sino en cruz. X es igual, multiplico 1 por 42, ¿cierto? Miren que en una guía aparece por ahí este signo. ¿Cómo se llama este signo? ¿Cómo se llama este signo? Ese es un asterisco, ¿cierto? En los computadores, cuando yo uso programas como el Excel, a mí el por me lo toma es como un asterisco. Entonces, ese asterisco también, si yo se los coloqué por ahí en la guía, tenemos que entender que ese asterisco es un por, ¿listo? Es una multiplicación. ¿Por qué nosotros dejamos de usar la X? Pues porque desde el año pasado nosotros comenzamos a usar la X para las incógnitas. Entonces, si yo uso una X para el por y una X para la incógnita, entonces a mí se me comienza a revolver y no voy a saber cuándo es por, cuándo es incógnita. Entonces, lo mejor es cambiar el signo y a veces hacemos un asterisco y van a haber momentos incluso en que ustedes se van a dar cuenta que ni siquiera escribimos el signo. Ya lo estaremos viendo. 1 por 42, y yo voy a entender que se trata de una multiplicación. Entonces, X por 42, resolvemos esto, ¿cierto? Entonces nos da 1 por 42, nos da 42 dividido entre 7, entonces ahí tenemos que sabernos las tablas. ¿Cuánto da 42 dividido entre 7? Un número que multiplicado por 7 me da 42, es el 6. Profe, 6. 6. ¿Y este 6 qué es? Pues si yo quiero saber qué es, yo tengo que ver las unidades. Ah, esto era número día. que tienes que hacer por día. Y esto era días. Ojo, esto es días y esto es días. Y este 42 era pasteles. Entonces, recuerden, las unidades son importantes porque me ayuda a ver yo qué es lo que estoy calculando. Estos días se van a cancelar con estos días. Y la respuesta me va a dar ¿en qué? En pasteles. En Pasteles, profe. ¿Cierto? 6 pasteles. El segundo día
horneó otros 6 pasteles. El tercer día, horneó otros 6 pasteles. El cuarto día, horneó otros 6 pasteles. Y el quinto día, horneó otros 6 pasteles. Recuerden que nosotros vimos que la multiplicación es una manera más rápida de sumar. Cuando yo ¿por qué es importante aprenderse las tablas de multiplicar? Porque yo voy a poder sumar más rápido, y para eso se inventaron las tablas de multiplicar, no para complicarnos la vida, ni para nada de eso, sino antes para hacer las cosas más simples. Cuando yo me aprendo las tablas de multiplicar, yo puedo resolver problemas de una manera más simple. Entonces, esa es la importancia, muchachos, que estudiemos esas tablas, que nos las aprendamos. Muchas no de memoria, sino hay unas que uno las comienza a sacar con truquitos. Ustedes, yo creo que ya se saben varios truquitos que uno puede recordar las tablas de multiplicar. Entonces, tenemos aquí 6 más 6 más 6 más 6 más 6 es lo mismo que ¿cuántas veces el 6? Profe, si en un día son 6 pasteles, por 5 días serían 30 pasteles. 30 pasteles en 5 días. Miren que la multiplicación sería sumar 5. Eso sería sumar 5 veces el 6. 6. Y esto en matemáticas lo escribimos nosotros así: 5 veces 6. Sumar 5 veces el 6 es lo mismo que 5 por 6. Entonces, esto me da 30. 30. ¿Listo? Nosotros tenemos aquí unos ejercicios. Entonces dice, ojo, esta palabra que dice aquí, ratio, se refiere aquí, entonces aquí le vamos a colocar, esta sería la razón, y esta acá sería la tasa. Ese rate sería la tasa unitaria. ¿Listo? Entonces, camisas, ¿cómo se escribe en inglés? Shirts. Y tenemos acá dólares. Entonces decimos, camisas con camisas. Vamos a cambiar el color, ¿no? Me dijeron. Este de aquí, a ver si se ve mejor. 22 camisas, ¿por cuántos dólares? ¿Cierto? Por 154 dólares, ¿cierto? Y ahorita, ¿qué es lo que necesitamos hallar? La tasa unitaria. Entonces, ¿qué decimos? ¿Será que es lógico decir para $1 cuántas camisas? No. No es lógico, ¿cierto? No. No. ¿Por qué alguien que me diga por qué no es lógico decir para $1 cuántas camisas? Porque lo que hay que comprar son las camisas. Eso, porque lo que hay que comprar son las camisas, y es más, no sabemos si la camisa valga $1. A mí lo que me interesa saber es cuánto vale una camisa, ¿cierto? Entonces, por eso es que la tasa unitaria aquí la hacemos con respecto a las camisas. Entonces, yo digo, una camisa, miren que estamos hablando de tasas unitarias, pues a mí lo que me interesa saber es cuánto vale una solita. Si 22 valen 154, una sola camisa, entonces acá vamos a colocar la incógnita. ¿Cuánto vale una sola camisa? ¿Listos? Entonces, como es una regla de 3, vamos a ver, analicémosle, es importante analizar. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿A más camisas, más dólares o menos dólares? Más dólares. Más dólares. A menos camisas, esos signos se hacen en la mente. A menos camisas, menos dólares. Entonces, es una regla de 3 directa, y las reglas de 3 directas se resuelven multiplicando entonces en cruz. ¿Por qué en cruz? Entonces, si esta es la X, entonces yo multiplico este por este, ¿cierto? Y divido entre este. Ojo, no van a confundir, este es un asterisco, y dividimos aquí. Entonces, decimos la X. Entonces, X es igual a 1 multiplicado por, mire que el por yo incluso en matemática lo puedo hacer como un puntico, ya vamos a ver eso más adelante, 1 por 154 dividido entre 22. Miren que es muy fácil. Y le vamos a colocar, si quieren, las unidades. Este 1, ¿qué es? Camisas. Este 154 es ¿qué? Dólares. Dólares. Y este 22, ¿qué es?
Camisas. Camisas. Las ¿Camisas? camisas que son Entonces, las camisas se cancelan con las camisas y la respuesta me va a dar ¿en qué? en dólares. En dólares. Me va a dar en dólares. Entonces yo llego y multiplico. 1 por 154 dividido entre 22. 7. Y de ahí me debe salir ese 7. Entonces sacamos el 154. Hagamos esa división. 154 dividido entre... Profe, eso da 77. Dividido entre 22. ¿Listo? 77, ¿da? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, debe dar 7, ¿no? Acá dice que 7, yo creo que no puede ser... perdón, si 22 camisas valen 154 dólares, una sola, ¿cómo va a valer la mitad? Entonces miren que no es tan lógico, ¿no? Tiene que ser menos. No, pues la regla de 3. Bueno, hagamos esa división, a ver. El 22 en el 150, en dos cifras, no, tenemos que separar 3 cifras. Entonces, digamos que esto es 20, redondeémoslo a 20. Entonces, en el 100, ¿cuántas veces cabe el 20? 20, 40, 60, 80, 100. Cabe 5 veces. Y en el 50, ¿cuántas veces cabe el 20? Cabe 20, 40, cabe 2 veces. O sea que esto cabe más o menos, es un estimativo, 7 veces. Y multiplicamos 7 por 2, 14. Hacemos nosotros mentalmente, ¿no? Nosotros mentalmente esta resta la debemos ya estar haciendo. Pero aquí la estoy haciendo como le enseñan a uno allá en la primaria. Uno le enseñan también escribiendo la multiplicación y haciendo la resta aquí. 154 menos 154, 0. Entonces, quiere decir que con una camisa vale 7 dólares. Y ese es el valor que aparece aquí, 7 dólares. Entonces, esa es la tasa unitaria. Vamos a tratar de leer primero el ejercicio y entender lo que significa. Dice, 4 game controllers had 48 buttons. 4, ¿hay alguien que me diga qué dice ahí? 4 game controllers. ¿A qué parece eso? 4 controladores de juego tienen 48, ¿qué? Botones. Eso, pues 4 controles de los videojuegos tienen 48 botones. Entonces, lo que nos piden hallar es botones por... Miren que acá nos dan hasta una pista en la respuesta. ¿Cuántos botones hay por controlador? Nombres de las columnas acá. Botones y controladores. Eso, yo lo puedo colocar en el orden que yo quiera. Muy bien. Botones y controles. ¿Listo? Botones y controles. Entonces, dígame, a ver, ¿cómo van los números? 48 botones. Profe, 48 botones por 4 controladores. 48. Por 1 sobre 4. Sobre 4. Y ahora, 48 botones en 4 controladores. ¿Y ahora qué me interesa? ¿Cuántos botones tiene cada controlador? Eso, entonces, por un controlador, muy bien, excelente. Por un controlador, ¿cuántos botones hay? X igual a 48 por 1. Sobre 4. Tiene 12 por control, 12 por control. Y alguien que haga eso mentalmente, ¿cuánto da? 48 por 1 dividido entre 4. Y es importante las unidades, ¿no? Estos serían botones, esto sería controlador y esto sería controlador. Y cancelamos. Controlador se va con controlador y la respuesta me va a dar en Botones. En botones. Es importante las unidades, muchachos, porque las unidades me permiten a mí saber qué es lo que yo estoy calculando. ¿Y cuánto da eso? Entonces, 12 botones. 12 botones. ¿Cuánto? 12 botones. 12 botones por cada 12 botones. 12 botones. 12 botones, profe. Entonces, la razón, ¿cómo sería? Digamos la razón acá arriba. Recuerden que esa es razón. Ratio es razón. ¿Cómo quedaría la razón? Aquí 48. Normalmente las razones escribimos el número más grande primero, porque ya sé, como yo sé que las razones son divisiones, me ayudan a tener números enteros y evitamos un poquito las fracciones. Entonces uno normalmente escribe el número más grande primero. Entonces tenemos aquí 48
botones por 4 controladores. Esa sería la razón. Profe, en todas solo se dividiría. En todas solo se dividiría. En todas se divide, sí. Recuerden que la división es la manera de comparar cantidades en matemáticas. Y ahora, ¿cómo nos quedaría ya la tasa? La tasa unitaria. 12 botones. Eso, la tasa unitaria sería 12. Y mire lo que dice aquí. Botones por controlador. Botones por control. Esa sería la tasa unitaria. 12 botones por control. También podríamos escribir aquí 12, 2.1, 12 botones por un controlador. ¿Listos?